Ir a Romanos, capítulo 9. Vamos a leer Romanos, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 29. Y vamos a leerlo, ya lo tenemos todos a la mano. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, y las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será a salvo. Porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, en tu divina providencia, Señor, has dado este tiempo, Señor, de instrucción. No permita, Señor, que lo desperdiciemos. No permita, Señor, que lo tomemos en poco. No permita, Señor, que seamos insensatos creyéndonos sabios. Ayúdanos, Señor, a que este momento sea un tesoro para nuestra vida. Sea un tesoro, Señor, para nuestro entendimiento. Que haya consolación y exhortación. ¿En cuántas cosas, Señor, fallamos? ¿En cuántas cosas, Señor, esta semana estuvimos lejos de ti? ¿En cuántas cosas, Señor, no fuimos precisamente, Señor, los hijos que dicen ser hijos de un Dios vivo? Y es por eso, Dios, que necesitamos tu palabra. Necesitamos, Señor, saber qué quieres de nosotros y por qué, Señor, nos has salvado y por qué, Señor, has puesto un propósito en nuestra vida. Conocerlo, Señor, a cabalidad. Lo necesitamos, Dios. Tú mereces la exaltación por medio de nuestra obediencia. Y hoy obedecemos, Señor, con nuestra atención constante, Señor, a tu palabra. Asístenos, Dios. Permítenos, Señor, ser diligentes con este momento para tu gloria. Amén y amén. Mis amados hermanos, como bien veíamos hace 8 días, hablábamos de la elección divina. La elección de Israel, como tal nos habla el capítulo. Y en este punto, en estos versos, nos habla de ira y misericordia. Comúnmente cuando nosotros hablamos del Evangelio de Cristo, cuando nosotros predicamos afuera, ¿nosotros qué decimos? Dios te ama, ¿cierto? Está bien, Dios te ama. Pero también Dios tiene una profunda ira contra el pecado. Y realmente eso se evidencia. ¿Y en dónde desarrolla esa ira a Dios? ¿En dónde la aplica? En las personas que desobedecen a Dios en todo.
en las personas que están endurecidas, en las personas que tal vez no quieren saber nada de Dios, la ira venidera vendrá sobre ellos. Como creyentes, nosotros no podemos hablar del cielo sin hablar del infierno. Nosotros como creyentes no podemos hablar solo de misericordia sin entender de que también hay ira aplicada en el mundo. Aquí se nos habla precisamente sobre eso. Se nos está hablando anteriormente de que el Señor precisamente muestra su misericordia para con unos, pero a otros la niega. ¿Por qué? ¿Por qué acaso Dios, teniendo la capacidad de elegir a su pueblo, por qué no simplemente actúa de una u otra manera? Dirán algunos, sabiendo de que ya está todo decidido, de que Él sabe quiénes han de ser salvos, de quiénes van a ser vasos de ira. ¿Por qué? ¿Qué pasará con eso? ¿Por qué no simplemente el Señor acaba con todo y ya está? Este texto nos habla precisamente de cómo Él aplica su ira y su misericordia, de acuerdo a la elección. En el verso 19 precisamente empieza esa objeción. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué ha resistido? ¿Porque quién ha resistido su voluntad? Acá Pablo sabe que le van a decir, entonces si Dios ha elegido a su pueblo escogido y unos han de ser salvos y otros no, ¿por qué entonces culpa a unos y los juzga? Más bien, ¿por qué no los elimina de su existencia? ¿Por qué no simplemente, viendo de que nadie puede resistir la voluntad del Creador para salvación, se acaba el mundo y ya nos vamos a Dios, con Dios en la eternidad? Es una buena pregunta, ¿no? Es un buen argumento. Es decir, acabemos con todo, Señor, acaba con el mal en el mundo, no culpes su pecado, más bien elimínalos y toma tu pueblo. Pero acá Pablo, viendo que inclusive nosotros objetamos y no estamos de acuerdo con la voluntad divina dicho en los anteriores versos a estos que hemos leído, no estamos diferenciando lo que es la voluntad secreta y revelada de Dios. Pablo recibe objeciones contra las obras de Dios. Lo dice y lo decimos continuamente diciendo, Señor, ¿por qué? Y hasta el mundo lo dice, si hay un Dios, ¿por qué no simplemente acaba con el pecado? ¿Lo hemos escuchado? Esta es una pregunta clara. ¿Por qué Dios no has acabado con el pecado? Y los cristianos dirán, ¿y por qué no acaba con el pecado y una vez Él nos lleva? Pero es que tenemos que entender que la voluntad divina de Dios, hay propósitos eternos que no podemos conocer. Si el Señor lo decide de una forma, nosotros no podemos saber el por qué precisamente en muchos aspectos. Se le dice misterios divinos, decretos. Lo que sí podemos saber es por qué, en cierta manera, de una manera mínima, un conocimiento mínimo, Él se revela y revela en cierta manera cómo va a trabajar. Esa es su voluntad revelada. Él dice, voy a salvar a unos y a otros dejaré a merced de su pecado. Y nosotros diremos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta sabiduría que decide esto? Pero Él nos dice, no tenemos nada que ver ahí. Solamente tenemos que aprender y empezar a atesorar el cómo lo va a hacer y cómo se evidenciarán ciertos aspectos de su gracia y su favor. Así que, viendo tal objeción, viendo tal afrenta hacia Dios, diciendo, no Dios, yo no quiero tus versículos, hablemoslo así, desde el versículo 8 o desde el versículo 1 hasta el 18, yo no quiero aceptar esos versículos, yo no quiero aceptar de que has elegido a unos para salvación y otros para condenación. Pablo nos va a decir en el versículo 20 precisamente, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Que claro es ahí Pablo. Pablo con contundencia reprocha la imprudencia y la falta de sentido que evidencia cómo se objeta y quién objeta. No existe vergüenza en las personas que dicen esto. Decir, Dios, lo hiciste mal. Salvaste mal a la humanidad. Dios, tu plan de salvación no tiene sentido. ¿Qué dice Pablo?
son irreverentes. ¿Quiénes son ustedes? Qué imprudentes son al tratar de decir que el Señor no es sabio en su plan divino de redención. El mundo dirá, pero ¿cómo es que salva a unos y a otros no? Y como creyentes diremos, ¿cómo es que salva a unos y a otros no? Está algo mal en Dios. Pero no, mis amados hermanos, ¿qué somos nosotros para decir que algo está mal en Dios? Mal, hay algo mal en nosotros. Y encontraremos demasiados defectos. Digamos un defecto de Dios en este momento. Imaginémoslo. No existe defecto en su gracia. No existe defecto en su plan de redención para con unos y otros no. Así que es una vergüenza, de verdad, empezar a cuestionar las verdades bíblicas. Es una vergüenza e imprudencia pensar de que sabemos una forma mejor de salvar. El que objeta estas cosas cuestiona la justicia de Dios. El que objeta cómo Dios salva está diciendo, yo no creo que su justicia esté siendo bien aplicada. Yo no creo que de verdad el Señor esté entendiendo cómo debe ser alguien salvo. Nada más y nada menos que su perfecta justicia estamos cuestionando. Dios gobierna el mundo a partir de un decreto divino y es su estándar moral y es su santidad. Y es increíble como Pablo se asombra al ver que estos objetan lo que es perfecto, creyendo saber lo perfecto o cómo se hace lo perfecto. Así que Pablo les dice, hombres, no se atrevan a pecar contra Dios. No se atrevan a decir, yo no quiero eso de la palabra. No se atrevan a decir, definitivamente yo siento que estoy en la religión equivocada con el Dios equivocado, porque no sabe salvar. Y nos dirá realmente Pablo en este punto, ¿acaso el vaso de barro que lo formó dirá, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso lo moldeado no puede ser moldeado por su moldeador? Valga la redundancia, no sé si existe ahí. ¿Por qué me haces así? Dirá la plastilina, nos dirá. ¿Cómo los seres humanos han de decirle a Dios qué hacer, cómo hacerlo y dirigirse así hacia Él? Porque acá el punto es, estamos hablando de salvación. Muchos dirán, pero Dios, ¿por qué me hiciste para perdición? ¿Podrá decir alguien algo contra esto? Porque saben, estas son las palabras de las personas precisamente que hablan desde el infierno. Dios, ¿por qué me creaste para llegar a este lugar? ¿Es Dios sabio? Claro que sí. ¿Fue Dios sabio en la manera como se manifestó en la vida de esta persona? Claro que sí. ¿Fue Dios sabio en dejarlo a su perdición y a vivir en su miseria pecaminosa? Claro que sí. Si nosotros agarramos y decimos, Señor, ¿por qué me has creado de esta forma? ¿Por qué me diste salvación y a Él no? ¿O por qué le diste a Él salvación y a mí no? Seremos como ese barro que no tiene ningún sentido que hable contra su alfarero. Es sumamente irrespetuoso de parte de la creación el que dispongamos cómo Dios debe determinar las cosas y deben parecerse a nuestro parecer. Acá hay algo que defendemos en la manera en que creamos conveniente. Si Dios salva a todos, es un buen Dios. Si Dios es amoroso con todos, es un buen Dios. Pero si Dios determina y deja a otros a su perdición, si Dios endurece inclusive el corazón de los que han endurecido más su corazón, es un Dios injusto y malo. Tiene sentido, ¿cierto? Pero desde el punto de vista humano, somos solamente barro en manos del alfarero y no podemos hacerlo a nuestro parecer. No podemos ser como los insensatos en el infierno que piensan esto precisamente. Cuando alguien habla de elección, muchas veces nos alarmamos y decimos, Dios, ¿cómo elegiste un pueblo escogido eternamente y a otros no? Pero no pensamos en el infierno en ese momento. No pensamos que de verdad Dios los dejó a merced de su pecado.
acá hay algo que tenemos que entender y tenemos que aceptar. Dios ha elegido un pueblo y no podemos ser selectivos con esta verdad. La verdad de la soberanía divina sobre la creación y especialmente sobre la salvación. La salvación es del Señor, mis amados hermanos. Por eso Él elige quién salva y quién no. Él quita y Él pone. Si Dios determina algo para los seres humanos, debería saberse y entenderse y saber que de verdad es lo mejor que pudo tener el ser humano. No hay falta de error. No, hay falla, no. Es exento de error, quise decir. Él puede hacer lo que le plazca con su creación. Y a Él le plació que dar a unos salvación y a otros condenación. Por eso dice Pablo, si en su soberanía, Él siendo alfarero, tiene la potestad sobre el barro, ¿no puede acaso decir de la misma masa haré unos para honra y para deshonra? ¿Acaso Dios no puede tomar de la misma masa que ha hecho al ser humano y decir estos serán para honra y para deshonra? Eso es lo que nos dice Pablo. No hay otra interpretación, no hay otra forma de verlo. ¿Qué podríamos entender de eso? No podemos encontrarle, como quien dice por ahí, la quinta pata al gato, por decirlo así. Tratamos de buscar miles de interpretaciones para tratar de acomodarlo a nuestra zona de confort, en donde podemos ser salvos siempre, en donde podemos recuperar nuestra salvación siempre. Pero el Señor nos ha dicho, de ninguna forma, vasos de honra, vasos de deshonra, serán eso siempre, los crearé desde el principio. Los contrastes son notorios, unos para vida, otros para muerte, unos para ira, otros para misericordia, un Moisés, un faraón, un Jacob, un Esaú, nos decían los versos anteriores. Dios como hacedor tiene derecho a escoger cómo ha de tratar a la masa del barro y cómo ha de darle un fin. Él ha escogido de una masa, en cierta manera, imaginemos que la masa somos nosotros, porque realmente ese es el texto práctico. Somos una masa, y esta masa está destinada a vivir en la miseria, nunca a dar un fruto, a nunca ser útil. ¿Por qué? Porque ha pecado. Y esta masa se ve en el Adán, ¿cierto? Y en Eva, y en toda la raza humana. ¿Pero qué hace? De esta masa toma un poco y le da honra. De esta masa permite que un grupo de personas vayan a su gloria y a su eternidad. No toda la masa, no toda la creación, no todos los seres humanos. Eso es lo que nos dice Pablo ahí. De esa masa rescató a unos para vida y a otros los dejó que permanezcan en la ira. Así que, mi amado hermano, si nosotros cuestionamos que de verdad el Señor haya escogido a los que han de ser salvos, tenemos que ver estos textos. Tenemos que decir definitivamente, el Señor ha sido bueno con nosotros, porque estamos acá precisamente por algo. Nos ha sacado de esa masa y nos rescató para gracia y para vida. Merecíamos la ira, siempre lo decimos, pero ciertamente muchos son dejados para ira y otros para misericordia. Y el verso 22 al 24 nos dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles? ¿Recuerdan la pregunta del principio? ¿Por qué Dios no acaba con todo? Y ya, y si hay vasos para honra y otros para ira, ¿por qué entonces simplemente toma los vasos y ya? ¿Y quema lo otro?
¿No sería más práctico? Y encontraremos muchas preguntas relacionadas a esto. Pero Pablo quiere responderlas por medio de estas siguientes afirmaciones. Cuando nosotros pensamos en que Dios nos concibió desde antes de la fundación del mundo, es porque de verdad Él nos espera. Es porque de verdad Él espera de que todo su pueblo se reúna. Si el Señor no ha venido, es porque su pueblo aún no ha venido a la luz. Faltan muchos vasos de honra ser procreados, crecer. Faltan muchos vasos de honra a cuales se les debe predicar el Evangelio para que vean la luz. Esta es la razón, mis amados hermanos. Él está esperando a su pueblo y Él espera venir a recoger a su pueblo. Él es paciente con el mundo a causa de nosotros, sus escogidos. Él va definitivamente a eliminar toda la creación y va a rescatar a sus escogidos de esa ira. Pero aún no estamos todos. Aún no se ha revelado su poder, su salvación en todos. Por eso es paciente. La poca voluntad de Dios para castigar a los pecadores tiene su propósito. El por qué Dios no ha dado fin a las naciones paganas e incrédulas tiene su propósito eterno, que todo su pueblo sea reunido como ovejas sin pastor y Él las tome en su mano y las lleve consigo. ¿Por qué el Señor no vino hace 10 años? ¿Por qué no tomó al mundo por ira y llevó a sus escogidos con Él? Porque nosotros faltábamos. Porque de verdad Él espera por su pueblo. Él soportó las vasijas para la ira, quienes son los incrédulos. Y podemos imaginarnos precisamente al faraón en este punto. Y Pablo habla de las vasijas de ira como reprobados, sin cambio, sin restauración, los duros de corazón. Y Dios tiene aún paciencia con los que finalmente se pierden. Y es, de cierta manera, escucharemos el verso: Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. ¿Qué entenderemos con esto? No quiere decir que Él quiera aguantar el pecado del mundo porque sí. Es grande en misericordia porque ha de ofrecer demasiada gracia en medio de tanta maldad. No es como si nosotros dijéramos: es que tengo unos minuticos más para tener una oportunidad para ir con el Señor. Si los tenemos, los vamos a tener siempre. El Señor nunca nos dejará siendo sus hijos. Que sea tardo para la ira no quiere decir que nosotros digamos: como es tardo para la ira, podré pecar mucho y poder pecar mucho, porque la gracia estará ahí presente siempre. No. Que sea tardo es que quiere decir que a los pecadores ha de realmente, ¿cómo es que se dice eso? Castigarlos. Pero todavía espera, todavía está atento a su pueblo. Él es tardo no para que estos reprobados sean salvados, más bien, sino para que los hijos de Dios sean precisamente llevados por la gracia y atraídos por la gracia. Dice: vasijas preparadas para destrucción, nos dice. Nuevamente, no sé cómo no cabe la idea de elección en nuestra mente, cuando nos dice que algunos serán hechos para destrucción y otros para salvación. Y el fin de los reprobados, de las vasijas de ira, no es la restauración, es la destrucción. ¿Saben, amados hermanos, por qué nos duele cuando un cristiano no viene a Cristo? Bueno, cuando un hombre no viene a Cristo, porque sabemos cuál es su fin. ¿Saben por qué es tan importante entender la dureza del corazón de Faraón? Porque sabemos cuál es su fin. ¿Cuál fue su fin? La destrucción, la muerte. Cuando un hombre no viene a los brazos de Cristo, hay mucho por qué preocuparse. Cuando un hombre no ve la gracia actuando en su vida, hay mucho de qué preocuparse. Cuando un hombre no da frutos, hay mucho de qué preocuparse, porque realmente lo que hay en él es solamente un vaso para ira. Un vaso que solamente acumula pecado.
Un vaso que no se preocupa por lo más mínimo, por mostrar o demostrar la gracia que Dios puede ofrecer. Cuando Dios le dio libre albedrío al hombre, el hombre se endureció a la mano divina y pretendió moldearse a sí mismo, diciendo: yo puedo ser como Dios, yo puedo definitivamente ser perfecto. Y Dios tomó esa vasija y determinó que algunas personas definitivamente no podrían ser restauradas. Todas estarían mal, estarían endurecidas, con fragmentos, y en un sentido espiritual en su corazón, todas quebradas e imperfectas. Esas son las personas que están en el infierno ahora mismo. Esas son las personas que han de ver precisamente el infierno. Y ahí es donde nosotros entendemos realmente su gracia, porque nosotros éramos esas vasijas restauradas precisamente ahora. Éramos vasijas de ira, de destrucción. Decíamos hace 8 días: imaginemos nuestro peor momento delante de Dios. Imaginemos nuestro momento más alejado de la gracia. Mis amados hermanos, en este momento nosotros éramos una vasija de ira. Desde que nacimos, nacemos en pecado. ¿Y Dios qué hace? Nos restaura. Nos permite ser dados para gracia. Y en eso podemos entender de que si unas son dadas para destrucción, es bueno porque otros no son dejados en su estado de miseria. La pregunta es: ¿no estoy en un estado de miseria? ¿Estoy en un estado para destrucción o para salvación? ¿Estoy en un estado en donde yo puedo ir a Dios en este momento, si Él llegara? Si de pronto uno de sus últimos escogidos fuera precisamente traído a Cristo, yo estaría realmente en el punto en el que soy un vaso de ira o de gracia. Y no es asustarnos, es empezar a buscar esa plena seguridad en Cristo, entendiendo esto. Dios no nos deja en nuestro estado de miseria. Dios no nos deja vivir definitivamente cuando somos escogidos en nuestro pecado. Él toma la vasija y nos restaura de una forma hermosa. ¿Cómo lo hace? Cada uno ha de saber cómo nos ha restaurado. Dios no deja para la destrucción algo que no deba ser destruido. Dios no deja para la muerte eterna hombres que han encontrado la gracia y el favor del Señor. Solamente los que están endurecidos en su corazón. Esaú, el faraón, Judas inclusive. Podemos ver a Judas al lado del Salvador. A Judas, al hombre que precisamente vio todas las señales y prodigios del Salvador, del Cristo, del Redentor. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué dijo precisamente Cristo? Le hubiera sido mejor no haber nacido. Judas era un vaso de ira. Y no es culpa del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Estar al lado de él 3 años. ¿Qué hizo el Señor? Mostrar sus prodigios y señales. Pero ¿qué pasó con Judas? No fue escogido, así de simple. No hubo gracia para él. ¿El Señor lo determinó así? Claro que sí. ¿Por qué lo determinó así? Porque por medio de Judas vendría nuestro Redentor. ¿Cuestionaremos ese plan de redención? Diremos: no, Señor, Judas tenía que ser salvo. Pongámonos esa pregunta: ¿Judas tenía que ser salvo? No, mis amados hermanos, porque si no, no viene Cristo, no mueren por nosotros. El Señor sabiamente destinó todo para que sus escogidos, inclusive usa los vasos de ira para la gloria de los escogidos. Hasta el fin estos hombres se rehusaron a reconocer y responder favorablemente a la paciencia de Dios. Esto evidenció realmente nuestro estado pecaminoso. Así que si nosotros vemos pasar por nuestra vista a hombres que se rehusan a vivir conforme a la ley de Dios, encontraremos a alguien muy parecido a Judas, muy parecido a Saúl, muy parecido a Faraón.
no es como si ellos hubieran podido ser salvos. No tenían oportunidad, eran vasos de ira. Y así que provocando la ira de Dios, Dios muestra su justicia con ellos. Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos, ni tampoco salvarlos a ellos, pero lo hizo. Nos salvó. Por eso decimos que es gracia. ¿Y por qué hace todo esto Dios? Para reconocer, para que nosotros reconozcamos las riquezas gloriosas que Él da a sus hijos, para que reconozcamos su poder soberano. Así que, mis amados hermanos, Él demuestra tal ira para que nosotros veamos las señales divinas hacia sus hijos. Vamos a ver el ejemplo más claro de por qué Él fue tan paciente con los vasos de ira y lo sigue siendo. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 9. ¿Saben qué está en Éxodo? Precisamente la liberación del pueblo de Israel. Y nos dice el texto, ya lo tienen todos ahí, mis amados. Vamos a ir al versículo 4 al 6. Y nos dice, nos muestra realmente cómo el Señor bendecía a sus hijos, pero en cierta manera a los que eran vasos de ira no los bendecía, establecía su ira, la manifestaba. Y vemos cómo se evidencia el pueblo escogido, cómo de verdad la gracia está sobre el pueblo escogido. Y hay varios casos. Estas son las plagas de Egipto. Y nos dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Y al día siguiente hizo esto y murió. Vamos a ver otro verso en ese mismo capítulo, versículo 26. Y nos dice, solamente en la tierra de José, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Nuevamente, establece la ira para los vasos de ira y ofrece gracia y misericordia para su pueblo escogido. Volvemos nuevamente ahí al capítulo, avanzamos al capítulo 10, una hojita más adelante, o de pronto ahí mismo, mis amados hermanos. Versículo 23. ¿Y qué nos dice? Ninguno vio a su prójimo ni a nadie, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Recuerdan la oscuridad en Egipto? ¿Qué pasó? Nuevamente la ira se evidenció en los vasos de ira y la gracia en los vasos de honra. Y concluimos con la mayor y con de verdad en donde podemos saber que se evidencia cómo Pablo nos habla claramente de un pueblo escogido y de otro rechazado. Y vamos a ir al capítulo 11, versículos 6 al 7. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo jamás habrá, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová se diferencia entre los egipcios e israelitas. Y descenderán a mí estos tus siervos, inclinados delante de mí, dirán, vete y tú y tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió el faraón muy enojado de la presencia salió muy enojado de la presencia del faraón, y Jehová dijo a Moisés, faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. ¿Y qué pasó ahí, mis amados hermanos? Murieron todos los primogénitos de Egipto. Y la muerte tocó la vida de los vasos de ira. Es interesante, y quiero que se imaginen esto. ¿Saben cómo se salvó el pueblo de Israel de la muerte? Por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre que compró nuestro precio y nuestra vida. Podemos imaginarnos un pasillo en donde están las casas pintadas
y donde se dice esta sangre precisamente nos permite diferenciarnos como pueblo escogido. Y vamos a ver al otro lado, no hay sangre, no hay gracia, no hay favor. ¿Esto qué quiere decirnos? Este pueblo se salvó gracias al Cordero, gracias a la sangre del Cordero que compró su salvación y compró su vida. Este pueblo de acá no tuvo tal beneficio. ¿Qué nos dice ahí? Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto y para que mi poder esté en medio de la creación, literalmente. Nosotros diremos, Dios, ¿por qué salvas a unos y a otros? Imaginémonos ahí al lado de los israelitas con Egipto. Y muchos dirán, pero ¿por qué no salvó a los egipcios? Y esto no es una objeción en medio de los israelitas. Los israelitas no cuestionaban la voluntad del Señor. Los israelitas no decían, Señor, haznos a ellos también pueblo escogido. Ellos respetaban completamente la voluntad divina. Y ellos, cuando se decía, compartamos el carnero, ellos predicaron también. Ellos, muchos esclavos capaz no israelitas, hicieron parte también de la salvación, solamente por saber que estaba cubierto el dintel con sangre. Así que esto también es una buena analogía de entender cómo somos salvos, por gracia. ¿Qué tenía Israel? ¿Recuerdan cuando hablamos hace 2 domingos? ¿Qué tenía Israel? Ventajas, tenía privilegios, pero no tenía méritos, no tenía absolutamente nada que promoviera su salvación. Eran terriblemente pecaminosos. ¿Qué fue todo? Eran casi iguales a los mismos egipcios. ¿Saben qué pasa con la bandera de Israel? El símbolo de la estrella de David es un símbolo pagano egipcio, la estrella de Refán. Y hasta eso se llevaron los israelitas de Egipto. ¿Qué merecían los israelitas? Morir junto con los egipcios. ¿Qué Dios les ofreció? Gracia. Es muy claro el ejemplo, mis amados hermanos. No solo para los judíos, también para los gentiles. No es solamente para, en cierta manera, para ellos como tal. Dios extiende eso a su Israel universal y por eso los llama de los confines de la tierra, los llama hasta el fin del mundo. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso pasó con Israel, y era la idea con Israel. No sucedió hasta la venida de Cristo, y nuevamente nos hace parte de esta nueva promesa. Somos hechura suya, para que los vasos de gracia, de honra y de misericordia anden en buenas obras hasta la glorificación. Y el Espíritu nos permite escuchar su llamado. ¿Por qué predicamos? Porque el Espíritu Santo va a actuar en tantos escogidos. Nuevamente, no se lleven la idea de decir, como yo soy escogido, me quedo en la casa esperando a que yo sea salvado. No voy a hacer absolutamente nada por mi salvación. Y inclusive el Señor perseverará y todo mi pecado será borrado. Eso evidenciará que no somos escogidos, más bien. Seremos llamados, como los judíos, a ser nación santa, a ser luz en medio de las naciones. Concluye el verso 24. Y el Espíritu Santo nos hará escuchar el llamado en medio de su paciencia. Nos hará escuchar la predicación del Evangelio. Nos llevará a darnos cuenta de nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Nos llevará a aceptarlo inclusive como Salvador y Redentor. Esto es el llamado eficaz, mis amados hermanos. Cuando el Señor llamó a los israelitas a unirse en sus casas y vivir bajo la sangre del Cordero, esto fue un llamado eficaz. ¿Qué pasaba con el israelita que decía, no quiero saber nada de esto? Se murió. Así de simple. Pereció. Así que hay un ejemplo, ya concluyendo con lo que dice Pablo, y es un ejemplo demasiado fuerte a mi parecer, y nos habla del libro de Oseas. ¿Saben quién era Oseas, mis amados hermanos? Oseas era un profeta que vivió un siglo antes de Cristo. Y en este tiempo Israel ganaba todas las batallas. Israel era una nación poderosa.
Israel era una nación que decía, ¿quién viene? ¿A quién me voy a enfrentar? Pero ¿qué pasaba con Israel? Tenía una moral y espiritualidad muerta. Estaban tan lejos de Dios. Eran tan religiosos. Israel era como un lujoso mueble con demasiada humedad y termitas que la carcomían como tal. Así que Oseas habló a Israel con el fin de hacerle entender que pronto esa fuerza sería ilusoria, porque Asiria los vencería. Y por el mandato de Dios pasó algo especial con Oseas. Oseas agarró y dijo, me voy a casar con Gomer. Gomer fue su esposa, pero algo pasaba con Gomer. Gomer no era muy fiel, en todo el sentido de la palabra. Ella no era una mujer fiel, tanto así que se convirtió en prostituta. Es un ejemplo muy fuerte. Y en medio de la prostitución, ella tuvo hijos que no eran hijos de Oseas. Qué tremendo caso. No es nada fácil. Y los nombres de estos hijos fueron Jedesel, Loruama y Loami. Y es interesante cómo estos dos últimos nombres tienen un significado para este tema. Loruama significa ni mi amado, Loami, no mi pueblo. Y estos son los versos que usa Pablo para hablar acá en Romanos. ¿Qué nos dice el verso 25? Como también en Oseas dice, llamaré a pueblo al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Oseas, en vez de rechazar a su esposa, va hasta la guarida de la vergüenza de su esposa, la saca, la vuelve a comprar y de una manera misericordiosa le da una posición de honor. ¿Lo merecía? Y hay algo interesante, porque acá es donde habla de nosotros en su gracia, siendo vasos de misericordia. Porque ya hablamos mucho de destrucción, creo yo. En este punto le dice a sus hijos, son mis amados, son mi pueblo. Cuando Israel se rebeló contra Dios, ¿qué pasó? Definitivamente incumplió su rol, incumplió su diseño, pero hay algo interesante en medio de esto. ¿Había legalidad en que él apropiara a sus hijos? No, de ninguna forma. Había necesidad, él podría desecharlos, tomar a su esposa y dejarlos a merced de su miseria. Pero esos hijos nos representan a nosotros como pueblo gentil. Y no merecíamos el favor de Dios. Por eso todo este tema de la elección desde Egipto se conecta con nosotros gentiles. Siendo de Israel, es restaurada, pero no solo, sino que se adopta a otros. Y se nos permite hacernos llamar escogidos y pueblo de Dios, vasos de gracia. Pablo habla precisamente de esta forma para entender la misericordia del Señor con nosotros los gentiles, para unirnos a esa promesa de una Israel divina. Mis amados hermanos, lean el libro de Oseas, es muy interesante. Y en esto podremos comprender cuán ha sido la gracia de Dios para con nosotros, que siendo vasos de ira fuimos traídos a misericordia. Considérese un vaso muy apreciado. Normalmente nos consideramos vasos que en donde han escuchado la historia del alfarero, ¿cierto? En la palabra, en donde se nos dice que el alfarero va y toma la vasija y la rompe hasta que esté perfecta. Esto lo hace con sus vasos de gracia. Las vasijas de ira las deja por ahí, guardadas para ser desechadas. Las vasijas de oro las rompe y las rompe y las rompe, pero solamente para que su gracia sea evidenciada. Y qué bonito es ver este texto, ver Romanos 9:25 y decir, definitivamente yo soy pueblo suyo, soy su amado. Qué consolación hay en quienes encuentran esta verdad. Qué seguridad. Porque imaginemos esos niños siendo sacados y un padre les dice, voy a ser su padre, voy a ser quien los va a guardar,
voy a ser quien los va a cuidar porque no estaban en el mejor lugar. Nuevamente imaginemos nuestro peor lugar en la existencia. Y Él nos dice, son mi amado, son mi pueblo. Qué bueno ha sido Dios. Y esa seguridad de esos niños entrando a esa casa y viendo a su nuevo padre y viendo al que no los va a dejar perecer, debe ser algo muy hermoso. Uno ve videos de este tipo en internet y uno se maravilla y hasta llora. Pasó con nosotros, ese es el punto. Pasó con nosotros. Oseas representa la restauración de Israel de esa forma. Y en eso descansa nuestro plan de salvación, en esa idea. ¿Acaso Gomer quiso ir con Oseas? ¿Acaso estos niños querían ir con Oseas? ¿Lo conocían, si acaso? ¿Quién eligió ir por ellos? Oseas. De ahí es donde entendemos que hay una lección divina que de verdad establece mucha gracia para con nosotros. Hermanos, así como Israel es restaurada, también los que no merecían ser hijos son restaurados. Así que concluye este texto con el verso 27, 28, 29 diciéndonos: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra de justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Aquí, mis amados hermanos, ya no está hablando de gentiles. Esto se referencia solamente a Israel. Muchos dirán, entonces, ¿qué pasa con la Israel terrenal? ¿Dónde la dejamos? ¿Qué pasa con esos escogidos que estuvieron en Egipto y que se nos extiende esa promesa? ¿Qué pasó con ellos? En Isaías 10 el profeta nos dice que Israel será reducido en un gran número. La nación que sería como la arena del mar será un pequeño remanente, una pequeña porción. Y este remanente volverá a Dios. Y no se refiere a que volverá a Jerusalén, la Jerusalén que conocemos físicamente. Mis amados hermanos, la Jerusalén en el Apocalipsis no es una ciudad, es Dios y su pueblo habitando en medio de él. Esa es la Jerusalén divina. Las calles de oro es Dios en su preciosura. Toda la belleza del cielo es literalmente Dios, porque lo mejor que veamos en el cielo será Dios y nuestra vista no será quitada de él. Así que cuando se dice que el remanente volverá a Dios, volverá por medio de su pueblo escogido y volverá al Dios fuerte, nos dice Isaías 10:21. No volverá a una ciudad hecha por manos, sino volverá a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. El templo, recordemos que lo importante de Jerusalén es su templo, y el templo será la presencia de Dios. A esto volverá. Siempre nos imaginamos como que ya llegaron las 12 tribus para llegar. ¿Han visto esa publicación en redes? Ya volvió el pueblo, las 12 tribus de Israel volvieron a Israel. Están en Jerusalén, ya viene Cristo pronto. No, mis amados hermanos. Acá nos está hablando de algo muy espiritual. Nos está hablando de salvación, no de hechos o algún tipo de evento humano. Está hablando de cómo el pueblo de Dios no es dejado en vergüenza, sino que un remanente, un grupo de judíos también entra en esta lección. Y que cuando el Señor dice que ejecuta su sentencia sobre la tierra con prontitud, ¿este remanente de dónde sale? Alguna vez hablamos de Mateo, y en Mateo se nos explica de que sobre Jerusalén y sobre Israel vendrá un asedio tremendo, y esto concluye en el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasa con Israel? Israel es dispersada, y por eso se dice que va a volver, pero ya no va a volver a ese lugar. Israel es destruida hasta su templo. ¿Y qué pasa? Pablo nos está diciendo proféticamente, esta remanente va a volver, pero con Dios, no a un lugar terrenal, a un lugar celestial. Y hay algo importante: si Dios no hubiera dejado esta lección, este pequeño remanente en Israel, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué nos dice el verso 29?
serían comparados con Sodoma y con Gomorra. Sin la elección divina, y en este caso sin la elección divina en el pueblo de Israel, los judíos serían reconocidos como algo peor que Sodoma y Gomorra. Recordemos que Cristo usa esto para decir cuán malo puede ser el hombre. Le dice a los fariseos: ustedes serán peores. Y es su manera de medir la maldad o dar una idea de maldad. Así que si Dios lo hubiera dejado ser remanente, Israel sería considerada de esta forma. Sin esa descendencia de verdaderos hijos de Dios, como nos lo decía el versos anteriores, Israel sería comparada con la peor nación del mundo. ¿Cuál es la gloria de Israel? Ese remanente. Esos que sí ven la tierra prometida, esos que sí ven la promesa. El que Dios haya elegido un remanente en Israel permite saber al judío que ve a Cristo que Dios ha sido bueno con su nación ante tal comparación. ¿Y saben cuál es el punto, mis amados hermanos? Si nosotros vemos la aplicación de Israel y vemos que es elegida para que no sea así, si no, Dios no hubiera elegido a su pueblo, todos seríamos igual que Sodoma y Gomorra. Todos estaríamos destinados a tal maldad, a tal práctica. Gracias a Dios por su elección. No debemos estar diciendo: Dios, ¿por qué me salvaste a él? No debemos estar altercando con Dios diciendo: Dios, ¿por qué este plan de salvación tan complejo? Dios, ¿por qué decidiste hacerlo de esta forma? Debemos más bien decir: Señor, gracias por tal seguridad, porque se evidencia en mí, porque tu salvación se evidencia en mí, porque tu elección es manifiesta, porque tu justicia, así como en Egipto, me es imputada, y tu sangre revela que no puede dar muerte a tu carne. Es claro ese texto, mis amados hermanos. Y así que en esta mañana les pido que nos pongamos de pie. Concluyamos de esta forma este tiempo de predicación. Y sabemos de que puede ser algo un poco complejo, pero no perdamos el punto de vista. Nuestra elección es una bendición. Nuestra justicia es una bendición. Y si esto nos lleva a ver a Cristo y correr hacia Él, qué bendición. Si en este momento de nuestra vida nosotros hemos dicho: no sé nada de Dios, no tengo seguridad de si soy salvo, es momento de que empecemos a correr tras esa respuesta, a que todos los días esa respuesta se responda por sí sola. Es lo importante de este conocimiento. Comúnmente este conocimiento envanece al hombre y dice: yo soy salvo, usted no. Pero este conocimiento debe traer una humildad tan profunda que solamente esta palabra de decir yo soy salvo se evidencia en nuestra intimidad, en donde nadie nos ve, en donde podemos decir: de verdad soy escogido, soy real sacerdocio, nación santa. Amén, mis amados hermanos. Así que oremos por salvación para nuestra vida si no la tenemos, y oremos para que el Señor nos permita gozarnos si la tenemos. Amén. Señor Dios y Padre celestial, tu bendita elección, Dios, es tan buena para con nosotros, Dios. Nuestro pecado, Señor, nos ha alejado tanto de ti. Nuestro pecado nos ha inclusive hacer la idea, Señor, de pensar de que somos mejores, de que debe ser como lo pensemos, de que inclusive podemos dejar pasar tal cosa. Pero no es así. Tú nos has comprado a precio de sangre para la eternidad. Así que Dios, trae seguridad a nuestros corazones. Trae una profunda seguridad en la cual nosotros veamos tu obra en nosotros. Dios, que ante el pecado, Señor, tu gracia sea evidente. Que ante el pecado, Señor, nuestra redención sea evidente. Dios, que nuestra familia pueda ver esto, que nuestros allegados puedan ver esto, que nuestra consolación se encuentre en esto, Dios. Cuán perdidos estaríamos sin ti y sin tu divina voluntad, Padre eterno. Solo soberanamente lo dispones así, Señor, y hoy lo reconocemos como hijos.
creyendo en que tú obrarás en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre eterno. Ponemos en tus manos esta semana, ponemos en tus manos, Señor, el restante de este día, Señor. Guíanos, Señor, edifícanos, Señor, en tu verdad. Y, Señor, que en todo, Señor, podamos precisamente, Señor, darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque la mereces. Amén y amén.